Buenas tardes ya. Como habíamos acordado, hoy tenemos a nuestro invitado, a Jesús, que nos va a hablar de la variante del español venezolano. Ujú. Y bueno, Jesús, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos nuevamente. Hay unas caras conocidas, otras no. Pero bueno, lo que vengo a hablar, sí, efectivamente, como dice el profesor Alberto, es presentarles un poco cuál es la situación de la lengua española en Venezuela. En el chat le mandé una presentación que va a ser la presentación que yo voy a ir avanzando. Lamentablemente, por cuestiones de conexión, me resulta muy complejo compartir la pantalla y es muy pesada la conexión. Entonces, por eso preferí hacerlo en un PDF y Yo puedo ustedes me van compartir, siguiendo. yo Ya puedo yo lo, compartir, yo puedo compartirlo, ya lo tienes aquí. ya yo lo envié Ah, tú lo puedes compartir, maravilloso. Ya lo Ok, tienes, ¿lo ves? sí, perfectamente. Me dices cuándo tengo que cambiar la diapositiva. Ok, ok. Bueno, eh, lo- un poco lo que vengo a presentar hoy con el tema título que he colocado Lengua y variedades lingüísticas venezolanas, es como dice el subtítulo, una aproximación a la dialectología en Venezuela. Es cierto que voy a hablar de la caracterización del habla venezolana, pero también quiero, como ustedes son investigadores y estamos en un contexto de posgrado y donde la investigación es importante, quiero mostrar un poco eh, un, una mirada muy general sobre cuál ha sido el desarrollo de la dialectología en Venezuela y cómo se ha llegado a, a contar con la información que en la actualidad tenemos. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que quiero expresar es que Venezuela, como todos ustedes saben, es un país hispanohablante, producto de la colonia en general, de la colonia española. Ustedes saben, Cristóbal Colón hizo 4 viajes desde Europa a América y en realidad en el tercer viaje fue cuando tocó tierra firme, eh, el mainland, la tierra continental. Casualmente, la parte que tocó, la parte donde desembocó al continente, es lo que hoy en día es Venezuela. Y en la actualidad Venezuela cuenta con la sexta población más amplia de hispanohablantes a nivel mundial, liderada por México, como todos saben, Colombia, España, Argentina y Venezuela. Se me escapa una, pero bueno, el resto de los países hispanohablantes tienen menos de 20 millones de habitantes. En este caso, Venezuela, vamos a verlo en la próxima diapositiva, Venezuela es un país que tiene 30 millones de habitantes, en donde todavía se utiliza la nomenclatura de castellano como lengua oficial del Estado, aunque no hay realmente una definición clara en cuanto a cuál es la preferencia del hablante al momento de darle el nombre a la lengua. Esto es un estudio que se hizo, ya lo he compartido con algunos estudiantes en otras materias, en metodología de la investigación, un estudio que se hizo en Noruega en el 2014, donde se entrevista a toda la población hispanohablante de los países del mundo y se les pregunta cómo llaman a su lengua. Entonces, como ustedes ven, 47,5% prefiere español y 42,3% prefiere el castellano. Estadísticamente no es un resultado determinado, definitivo, ¿no? Hay más o menos una cierta paridad. Entonces, en la segunda diapositiva, una de las cosas que vamos a ver, Alberto, la segunda diapositiva, por favor. Vale, en la segunda diapositiva, una de las cosas que vemos es que, como le digo, Venezuela está ubicada al norte de América del Sur, está compuesta por 23 estados, un distrito capital, dependencias federales y territorios federales asociados a las islas y otros espacios. Es más o menos una población de 30 millones de habitantes, son 916.445 kilómetros cuadrados del territorio que comprende al país.
y los límites principales son al norte por América con el Mar Caribe, al oeste hacia Colombia, la parte colombiana principalmente, y al sureste Brasil. Al este hay una zona en reclamación que es Guyana. En otros mapas que vamos a ver posteriormente está especificada la zona en color gris. Es una zona que Venezuela está reclamando a nivel internacional por el territorio que ha sido de alguna forma invadido o apoderado por Inglaterra. Eso es un conflicto que lleva más de 200 años y probablemente Venezuela pierde el territorio. Pero lo importante es que, bueno, hacerle un poco a ustedes entender cuál es la ubicación del espacio del que vamos a hablar. Y como vemos en el primer mapa de Venezuela, en el mapa geopolítico, se ve que la cordillera andina que viene desde el sur hasta arriba, hasta California, hasta el norte, y la cordillera americana en general, hay una bifurcación al nivel de Colombia y se crea lo que nosotros llamamos la cordillera de la costa. Esta cordillera de la costa tiene la característica que en torno a ella está el grueso de la población venezolana. Las grandes ciudades, en el próximo mapa, vemos un mapa de población donde el amarillo expresa la poca población y el verde oscuro la población más alta. Vemos que los verdes más fuertes están ubicados igualmente en el espacio este que forma la cordillera. Entonces, como todos saben, Caracas es la ciudad capital de Venezuela y bueno, en la actualidad el nombre oficial de Venezuela es República Bolivariana, pero ha tenido otros nombres a través de la historia. Ha sido Estados Unidos de Venezuela, ha sido una capitanía general cuando la época colonial, ya que no era un virreinato, y ha sido incluso nombrada como tierra firme, un espacio casi sin nombre, donde únicamente se utilizaba para atracar los barcos e ir el tema del intercambio comercial que suponía los viajes entre América y Europa del siglo XVII, XVI, XVII, XVIII en adelante. Bueno, en la tercera diapositiva podemos ver que cuando vamos a hablar entonces de esta variación, de esta realidad de una lengua de otro lugar que viene y se establece en Venezuela, no voy a hablar del desarrollo colonial, ya ustedes conocen un poco cuál ha sido la realidad de los países hispanoamericanos, pero desde el punto de vista lingüístico sí que es importante establecer que es la lengua definitivamente dominante en la actualidad después de los movimientos independentistas del siglo XIX. Se consideró que la lengua nacional del Estado venezolano que se formaba, la República que se formaba entonces, era el castellano. Esto ha permanecido a lo largo del tiempo y es la realidad de todos los países hispanoamericanos, pero bueno, tenemos una complejidad muy grande, por tanto, son territorios ocupados por culturas europeas que tenían características y culturas endógenas, aborígenes e indígenas, dependiendo de la perspectiva teórica que queramos utilizar. Entonces, cuando vamos a hablar de dialectología y variacionismo, existe realmente una cierta confrontación desde perspectivas epistemológicas, porque hablamos de una lengua, hablamos de un dialecto, hablamos de un habla, de un idioma, y después cuando nos vamos adentrando, eh, ¿en qué consiste el concepto, la definición de sociolecto, de geolecto, idiolecto, cronolecto? ¿Cuáles se diferencian? No? ¿En dónde se diferencian? ¿En dónde no? ¿Cuáles son sus límites? Entonces, este tipo de información es muy importante porque es una de las grandes dificultades que tiene la ciencia dialectológica al momento de establecer diferencias, variedades, modificaciones entre una lengua y la otra, entre un dialecto y el otro, entre un subdialecto, ¿vale? Entonces, al final, como sabemos, la lengua no es únicamente un sistema de signos, sino también es un conjunto de sistemas complejos que están diferenciados y que en esa diferenciación cuentan también con unas variedades que estratifican aún más estos continuos, estas realidades. Entonces, teóricamente se ha considerado que desde la perspectiva de la variación lingüística
podemos hablar de cuatro tipos o cuatro factores que son importantes al momento de establecer en qué se basa esta diferencia, ¿no? Entonces, estos factores son factores geográficos, que son llamados diatópicos, factores socioculturales, que son diastrásticos, desde los estratos de la sociedad, la situación contextual en la que se desarrolle esta realidad, esta lengua, que serían una variación diafásica, y lo diacrótico, que tiene que ver con el uso de esta variedad a través de la historia. Un poco sobre esto en la perspectiva, en la eh, diapositiva número 4, se puede ver cómo, en términos generales, se presenta más o menos 7 dialectos, 7 subdialectos, 7 áreas, 7 zonas, 7 isoglosas o territorios que comparten más o menos una cierta variedad lingüística. Lo digo con muchos bemoles porque, como les digo al comienzo, es bastante difícil identificar una diferencia, una variedad de otra, ¿no? Y precisamente en eso es que consiste el enfoque de los estudios que se han ido realizando en Venezuela desde una perspectiva dialectológica perceptiva. Bueno, ya vamos a hablar de eso poco a poco, pero bueno, en esta diapositiva número 4 vemos un mapa que realiza una profesora, un trabajo muy importante que ha sido el que, digamos, se mantiene más o menos vigente, la profesora Páez Urdaneta en 1981, y es casualmente la imagen que podemos ver en Wikipedia. Yo estuve buscando las imágenes y conseguí, me llamó la atención porque asociamos a Wikipedia con poca rigurosidad, y a veces algunas entradas sí que son muy completas. El caso de Venezuela yo creo que está bastante bien en términos informativos generales. Entonces, aquí vemos más o menos siete variedades. Una variedad ubicada en el occidente del país, en color azul, que es el territorio del Zulia, y es con lo que se asocia la cultura maracucha, lo maravino. Es probablemente la variedad más distinguida entre todas las otras variedades. Después tenemos en color verde la zona, específicamente la que está sobre la parte de las cumbres más altas de la cordillera andina venezolana. Esta variedad o subvariedad o subdialecto se podría llamar andino, tachirense, por el estado merideño, corresponde a los estados de Táchira, Mérida. Ya lo vamos a ver toda esa información más adelante. Después tenemos en color rojo la variedad de la zona central, que es la parte donde está la capital y que al mismo tiempo es el estándar más conocido. Y después tenemos uno abajo, un tanto más claro, y un amarillo un poco más oscuro, que son diferentes variedades junto con la del sur, que es la guayanesa. En la leyenda están los nombres que utiliza la profesora Páez Urdaneta para definir estas zonas o subdialectos del español venezolano. Pero bueno, como siempre, las perspectivas externas tienen muchas veces mejores o son más atinadas que los especialistas internos, o bueno, en el caso ruso es bastante conocido el aporte que ha hecho la lingüística en general, los estudios a la lingüística, los rusos han hecho un aporte importante en la lingüística. Entonces, hay una autora que se llama Natalia Firsova, a partir de un trabajo que publica el profesor Senkovich, donde comenta que la profesora Natalia Firsova, en un libro muy famoso en Rusia, establece más o menos que el español venezolano, en términos generales, tiene 5 grandes características o unos índices generales, entre los cuales menciona las particularidades de la pronunciación, la influencia de las lenguas indígenas en cuanto a los significados,
los fenómenos socioculturales que tienen nombres propios y que se distinguen de un lugar a otro por realidades diastrásticas, evidentemente, y también la influencia del inglés. Estos 4 puntos, junto con lo último que ha venido sucediendo en los últimos años en Venezuela con el desarrollo de la Revolución Bolivariana, ha hecho que el español venezolano adquiera una característica un tanto más activa en su proceso de cambio, en su proceso de reflexión. Ha habido realmente cuestiones políticas, situaciones sociales, situaciones generales que han obligado a que exista una reflexión más profunda sobre la identidad del venezolano o sobre el éxodo de la diáspora de los venezolanos o sobre los conflictos que tiene Venezuela tanto con Colombia, con Guyana, por este territorio en reclamación. Entonces, bueno, en la diapositiva número 5, lo que les vengo a mostrar un poco es que el desarrollo de estas ideas que diferencian en la diapositiva número 5, la siguiente diapositiva, las diferencias que se van, las ideas que diferencian una variedad de otra, se presentan que las zonas dialectales se determinan a partir de rasgos fónicos, léxicos y morfológicos que se recogen en investigaciones dialectológicas empíricas, muy bien, a través de cuestionarios o entrevistas. Esto es precisamente lo que quiero comentarles, porque en Venezuela ha existido un trabajo muy importante, sobre todo en la Universidad Central de Venezuela y posteriormente en la Universidad del Zulia y en la Universidad de Oriente, así como otras universidades públicas y privadas de Venezuela. Como les digo, en los últimos años ha habido una atención importante a esto, pero digamos que durante el siglo XX estas zonas dialectales más o menos fueron concibiéndose a partir de los trabajos que venían realizando otros profesionales, de otras latitudes, como el trabajo que había realizado Hernández Ureña, en el que, claro, desde una perspectiva general, él establece que en América se ubican 5 zonas dialectales. Y ahí podemos ver en ese cuadro que existe una variación importante en cuanto a los investigadores y las zonas geolectales que establecen para diferenciar cuántas variables o cuántas variedades de la lengua española se hablan en América. Tenemos que 5, establece Hernández Ureña. José Pedro Rona es un profesor uruguayo, establece 16 y 7 áreas en donde hay contacto con otras lenguas como el portugués o lenguas indígenas o zonas que son políticamente hispanohablantes pero que están controladas por lenguas indígenas. Entonces, claro, en estas zonas él identifica 7 zonas y al final hay 16 zonas hispanohablantes y 7 zonas hispanohablantes pero con contacto con otras lenguas. Entonces él allí establece que al final hay hasta 23 zonas dialectales. Esto es una de las probablemente de las zonas dialectales más amplias que se ha hecho, pero en un momento he visto hasta 42 diferentes autores, ¿no? Pero bueno, les traigo un poco lo más determinante, ¿no? Hay otros profesores originalmente nacidos en Estados Unidos, formados en Estados Unidos, pero de padres hispanoamericanos, que son Zamora y Guitar, identifican 9 zonas geolectales. Moreno de Alba, un profesor muy famoso en México, desarrolla 5. Francisco Moreno Fernández también establece 5 para el caso americano. Y bueno, ya hemos hablado de cuáles son esas 5 zonas, ¿no? Yo estoy utilizando la perspectiva de Moreno Fernández, que establece que en América existen 5 tipos de españoles. El español mexicano centroamericano, que yo me atrevo a llamar a mex-centroamericano, porque es una especie de mezcla entre mexicano y centroamericano. Está el español caribeño,
el español andino, el español austral y el chileno. Estos 5 son los 5 españoles que identifican las 5 variedades, las 5 dialectos del español americano. Estamos hablando desde esto, ¿no? Y cuando establecemos, cuando identificamos cuáles son las áreas que cubren estos dialectos del español, vemos que el español venezolano, o lo que correspondería con el español de Venezuela, comparte 2 zonas. Y esto es muy importante porque esta zona, compartir estas 2 zonas, es lo que marca también la perspectiva de la concepción que vamos a hablar en la próxima diapositiva. La concepción con la que se hace la, la variación lingüística del español en Venezuela. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando desde cuando vemos Venezuela, el territorio venezolano está dividido entre una zona caribeña y una zona andina. Entonces, esta realidad de tener que compartir el español caribeño y el español andino hace que también el español, como lo vemos en la diapositiva número 6, el español sea considerado o sea dividido en dos grandes clases. En términos generales, son 2 grandes clases las que divide al español de Venezuela. Estoy hablando de una tradición histórica, digamos, en 1921, el mismo profesor Hernández Ureña establece que hay una zona alta y hay una zona baja. La zona alta está relacionada con la cordillera, con características y rasgos más conservadores, y la zona baja está relacionada con los llanos y el Caribe, donde el habla es un poco más relajada y donde es menos conservador, digamos, más innovador en la forma de hablar. Ángel Rosenblatt es probablemente, después de Andrés Bello, el lingüista más influyente de la lingüística en Venezuela, y él a finales del siglo XX establece también que existen 2 variedades de la lengua española, también relacionadas con la zona alta y la zona baja. De misma forma, vemos allí que Zamora y Guitart también utilizan esta idea, pero a diferencia de los anteriores, él habla de un consonantismo fuerte y consonantismo débil. La pronunciación de las consonantes es más fuerte en la zona alta y es más débil en la zona baja. Y bueno, Enrique Obediente Sosa, también en 1988, define 2 variedades del español venezolano, el español andino y el resto del habla del país. Y Lisandro Alvarado, que es un famoso poeta incluso de la zona centro-occidental, sí que hace una diferenciación un poco más amplia de la realidad del país. Él visualiza que en Oriente existe unas características compartidas en una zona, en un territorio, también identifica en la parte occidental, hace una diferencia entre la parte occidental y la parte de la cordillera y deja también, marca también una diferencia importante en los llanos. Cuando les comento esto, le hago un paréntesis en cuanto a la literatura. Si nosotros vemos el costumbrismo y los inicios del realismo mágico que algunas personas asocian con Rómulo Gallego, la obra de Rómulo Gallego, probablemente el escritor más famoso de Venezuela, al final del 19, comienzo del 20, es el trabajo del hombre del llano. O sea, la identidad venezolana se ha desarrollado en la literatura en el siglo XIX y comienzos del XX a partir de esa identidad del hombre llanero, caribeño, más que el hombre andino. Sin embargo, en la tradición histórico, presidencial y gubernamental de Venezuela,
los dictadores, las personas trabajadoras, las personas que han establecido los presidentes de Venezuela han sido con una interesante tendencia andinos. Entonces, ahí tenemos como dos idiosincrasias, dos formas de ver el mundo, que esto también repercute en la lengua. Un poco más adelante, ya entrando en los años 80 y por supuesto también con perspectivas no solo lingüísticas, sino también antropológicas, el profesor, por ejemplo, Hugo Obregón utiliza las cuatro variedades de Lisandro Alvarado y bueno, las complementa un poco, hace una reflexión interesante sobre este punto, del mismo modo que la citada profesora Páez Urdaneta, que es dentro de mi perspectiva, quien ha marcado la realidad actual. En la actualidad se habla de que hay 7 variedades de español venezolano. Este trabajo es el trabajo que vimos en diapositivas anteriores, que es el que está en Wikipedia, la imagen de las zonas del español, y es un trabajo que no se hace de la antropología, sino de la lingüística, pero sí que crea subsistemas dialectales y ubica muy bien a un supradialecto que es la estereotipación del español hablado en Venezuela, en el extranjero, en Caracas. Entonces, el habla caraqueña se convierte en el dialecto de prestigio y el resto de las variedades de español venezolano comparten algunos rasgos con esto, o el caraqueño, digamos, la variante central caraqueña, incluye algunos vocabularios y algunas características de otras variedades por ser precisamente la variedad estándar general de Venezuela. Entonces, bueno, eh, palabras más, palabras menos, ahí vemos en el mapa el nombre de los estados, porque en algún momento voy a hablarles de los nombres de los estados que componen la zona. Bueno, ya les he hablado también, pero bueno, ahí lo pueden ver, y también vemos una ubicación general de Venezuela con respecto a América del Sur y al Caribe, que son precisamente estas dos zonas, la zona andina y la zona caribeña, en donde se convergen estas dos variedades generales, macro variedades, se van subdividiendo en lo que estamos hablando. Muy bien. En la próxima diapositiva, ¿me oyen bien? ¿Está todo perfecto? ¿Me escuchan? Está bien. Vale, muy Sí, bien. sí, todo bien. La próxima diapositiva, por favor. Las 7, ¿sí? En la próxima diapositiva, sí, tenemos ya resultados de lo que les estoy conversando, ¿no? Una vez que ha habido un intercambio, un desarrollo en la concepción de la variación y de los subdialectos del español venezolano durante el siglo XX, ya en el siglo XXI se hacen trabajos, se hacen estudios, se hacen corpus. Bueno, los corpus se han venido haciendo desde mediados del siglo XX, pero con el uso de las tecnologías, con todo este desarrollo que surge a partir del siglo XXI y todos los cambios sociopolíticos también que nombrábamos antes, que mencionaban los investigadores rusos, sí que existe una posibilidad de contrastar estas teorías o estos trabajos que habían realizado los profesores anteriormente. Entonces, las profesoras Castro y Malaver son dos profesoras de la Universidad Central de Venezuela, en un trabajo que publican en la Universidad de Barcelona, en la revista Dialectología 16, eh, comparten resultados muy interesantes de cuáles son los contrastes que, cómo percibe el venezolano las diferentes variedades. Aquí voy a hacer un inciso porque al comienzo se lo mencioné y como es tanta información, al final yo también se me olvida seguir hablando de un tema porque son muchas cosas, pero
Eh, el enfoque que se hace en este tipo de trabajo es un trabajo, eh, es un, eh, es un trabajo realizado desde la perspectiva de la dialectología perceptiva. La dialectología perceptiva, cuyo impulsor principal, figura más destacada, es Preston, a finales del siglo XX y comienzo del XXI, se centra en estudiar la opinión de los hablantes respecto a su propia lengua, a la lengua de los demás. Entonces, cuando uno utiliza, cuando uno ve este gráfico, y yo les comento que en el siglo XX, gracias a la tecnología, podemos entonces tener resultados del contraste. Esto tiene que ver precisamente con esta perspectiva de dialectología perceptiva, en donde se le pregunta a la persona qué lengua habla el otro. Si la otra variedad, mejor dicho, qué lengua no, qué variedad es aquella y no es esta, o en qué consiste tu variedad, cómo ves tú a tu variedad. Entonces, cuando uno tiene esta información, es una información bastante objetiva. Acuérdate que la variedad tiene que ver con intercambio de identidad, de ideología. Entonces, de rasgos característicos del habla, de pronunciación, de tipo de utilización léxica. Y precisamente en este mapa lo que muestra es que el continuo de percepciones mediante esta graduación de colores eh, evidencia que hay tres variedades que se distinguen muy bien dentro de los hablantes. Los hablantes venezolanos distinguen tres variedades por encima de las otras. Esas variedades son la maracucha, la del Zulia, la maravina, que está ubicada en el extremo occidental del país, al norte. Posteriormente, la variedad andina, que es aquella que hablan en los estados de altos de la cordillera, Táchira, Mérida, Trujillo, y la variedad oriental, que es la que pertenece a la isla de Margarita, Cumaná, el estado de Cumaná, el estado de Anzoátegui, principalmente. Eso se extiende un poco hacia el delta del Orinoco, se extiende también al sur, en Bolívar y un poco, pero en términos generales, estas tres variedades son las variedades eh, más distinguidas que muestra el mapa con los tonos en azul más oscuros. Posteriormente, la otra variedad que se distingue muy bien del resto de las cuatro es el caraqueño. Como lengua, le había dicho anteriormente, como dialecto estándar, es una variedad que está abierta a las otras variedades. Entonces, muchas veces incorpora modismos, voces, eh, diferentes funciones de otras variedades, y probablemente sea esa la dificultad que presenta al momento de ser identificado. Pero bueno, tenemos en el centro, al norte de Venezuela, un azul celeste, la parte de caraqueño, la parte llanera es un poco color gris, que está debajo de estos, todo lo que es la parte plana del estado. Ahí están, el río Orinoco invade e inunda estos territorios dos veces al año por las lluvias. Entonces, claro, son poblaciones muy amplias, son territorios muy amplios con baja densidad de población. Eso lo pueden contrastar con el primer mapa que les compartía en la segunda diapositiva, donde vemos la densidad de población, ¿no? Donde ya no hay una población bastante poca y mucho menor todavía en la zona de Guyana, en la zona del Amazonas. Entonces, bueno, en términos generales, en esta diapositiva se presentan unos resultados con este gráfico que habla del contraste que existe entre las variedades, que al establecer esas isoglosas, que son estas líneas imaginarias que dividen un dialecto de otro, contamos tranquilamente 7 variedades, que son las que se mencionan en el lado derecho. En la próxima diapositiva les voy a empezar a hablar ya de algunas características
del español venezolano, y en la diapositiva siguiente se puede ver los fenómenos que están presentes en el habla de Venezuela, ¿no? Entonces, por lo general uno siempre se centra en los metoplasmos, que son aquellas figuras de dicción que establecen transformaciones, ¿no? Que hacen transformaciones en algunas palabras y que de alguna manera alteran la estructura de esta palabra, la estructura sonora. Eh, por lo general estos cambios pueden ser por supresión, que es cuando lo quitamos, lo eliminamos, cuando añadimos, por adición o por combinación de estos, ¿no? La combinación de sonidos. Entonces, en el caso de los fenómenos de reducción por supresión, se puede identificar la aféresis como cambio de supresión de un fonema o una sílaba en posición inicial o principio de palabra. Entonces encontramos expresiones venezolanas como fresco. Voy a comprarme un fresco de uva, un fresco de Fanta, un fresco de Coca-Cola. El fresco es exactamente lo que tú bebes, la bebida gaseosa, ¿no? Entonces, esa eliminación de la sílaba del fonema re inicial o el morfema, depende de cómo lo queramos ver, el re inicial a sílaba es una aféresis. Y esto es una característica que está presente en la lengua venezolana. Un fenómeno de reducción que tiene que ver con la dicción y con lo que estamos hablando de los metaplasmas. Entonces, otra característica de este fenómeno, también otro ejemplo, es el tan. Mis padres están en Perú en este momento. Claro, eliminamos la parte inicial de la palabra es y establecemos que tan también expresa están. Entonces, estas son características que no son exclusivamente venezolanas, pero sí están en el país, o sea, forman parte de la realidad del español venezolano. La síncopa, que se refiere a la supresión de la posición interna, básicamente la D intervocálica, no solamente en el caso de los participios, sino en sustantivos, como el caso de profesor. El profesor vive en tal lugar en vez del profesor vive en tal lugar, o la medicina, es decir, se come uno, como dicen vulgarmente, o se hace una edición de la D intervocálica cuando se presenta la D dentro en posición interna de palabra. Y el apócope es otro debilitamiento o eliminación del fonema, una sílaba en posición final. Puede ser uno, pueden ser más. Y en este caso tenemos casos como bici para hablar de la bicicleta, la uni para hablar de la universidad, el súper para hablar del supermercado, etc. Entonces, bueno, esto se refiere a los fenómenos de reducción, a los fenómenos de incrementación que están relacionados con el aumento fonético que se presenta en diferentes posiciones de una palabra. Por lo general hace referencia a una especie de aumento en menor grado, que en realidad es un esfuerzo, ya sea en las vocales o en las consonantes. Entonces, estamos hablando de que los fenómenos de incrementación o de adición que están presentes en el español venezolano son tres. Entonces, la prótesis, que es una adición fonética al principio de la palabra, es muy común escuchar dir para expresar ir, voy a dir a la playa. Entonces voy a ir para la playa, se puede escuchar sin ningún problema en cualquier ciudad venezolana, ¿no? O inclusive en prestar, en las zonas rurales, en prestar para decir prestar. Estas realidades, quiero volver a hacer otro inciso, porque cuando estamos hablando de la lengua culta, una de las características del español venezolano es que se considera neutral y de hecho es ampliamente utilizada en la industria del cine y la televisión al momento de establecer doblaje, al momento de doblaje de películas, ¿no? En
registros cultos. Pero cuando estamos hablando de registros populares, registros vulgares, este tipo de expresiones como dir, evidentemente, son amplias, son bastante presentes. No hay venezolano que no haya escuchado esto, inclusive me atrevo a decir, no hay hispanohablante nativo que no haya presentado, no haya escuchado este tipo de realidades, porque intuyo también que está presente en México, que está presente en diferentes países. Entonces, bueno, de esta manera también, al igual que la prótesis, otro fenómeno que está presente y que está relacionado con el incremento del sonido es la epéntesis, y que tiene que ver con el incremento o la inclusión de una letra en el medio de la palabra que no va con ella, que es una letra de más, una sílaba de más que no hace realmente ningún aporte, y que es muy vinculado, muy relacionado con el vulgarismo. Por ejemplo, para decir Inglaterra decimos Ingalaterra, o para decir crónica decimos corónica. Entonces, por supuesto, el contexto, la interpretación de este tipo de realidades no genera ningún problema semántico, porque el significado se extrae a través del contexto. Sin embargo, bueno, son realidades que han ido trascendiendo, y una de las grandes polémicas que tenemos ahorita con las normas ortográficas actuales, el diccionario, por ejemplo, incluye la palabra como croqueta, para la croqueta, crocreta, y es esto evidentemente un apéndice, pero un vulgarismo en España, y nadie culto español diría crocreta, pero el diccionario recoge el uso de esta palabra por su extensión. Entonces, son fenómenos que son muy utilizados, muy usados, y que precisamente se consideran, ¿no? Otro fenómeno que también está presente, el paragoge, que está relacionado con el agregar una letra o un fonema en posición fina. Los cambures, el huésped, para relacionarse a un sustantivo singular. Entonces, es casi una pluralización, pero no hay realmente intención de descripción plural. Por último, el otro fenómeno de transposición, que está relacionado con la combinación, otro fenómeno de metaplasmo, consiste en un cambio de posición de los fonemas en el vocablo. Es muy común esto, porque la metátesis sí que todavía está asociado a vulgarismo, ¿no? Cuando uno utiliza palabras como aeropuerto o ciudad, son expresiones no aceptadas por las academias, o no aceptadas por los registros, pero sí que están presentes, ¿no? Un fenómeno interesantísimo que también está presente en el español venezolano es el lambdacismo y el rotacismo, que consiste en la alteración de la L y de la R. Bien sea cuando es L por R, se llama lambdacismo; cuando es R por L, se llama rotacismo. Entonces, es muy común en el Caribe, sobre todo. Acuérdense lo que les decía, que las dos identificaciones iniciales del español venezolano, que asociaba las tierras altas con conservadurismo y la tierra baja con más relajación, en las tierras bajas, en las tierras altas, no existe, no se da con tanta frecuencia este tipo de fenómenos. Son fenómenos más, fíjate que ahí lo dice, excepto los Andes. Son fenómenos que están más presentes en los llanos, en la zona oriental, y que caracterizan el habla del Caribe, ¿no? Amol, mejol, para decir amor o para decir mejor, o farta, o armuelzo. Fíjate que yo lo hice doble, armuelzo, para, para identificar el rotacismo, ¿no? Para utilizar falta o almuerzo. Entonces, bueno, una vez que vemos más o menos esto, ya vamos a entrar un poco en las características
específicas del español venezolano y de los diferentes dialectos venezolanos. En la próxima diapositiva vamos a encontrar un cuadro en donde les presento las siete dialectos del español venezolano y sus diferentes características, ¿no? Sin embargo, es importante considerar que en términos generales, en la diapositiva siguiente, la número 9, vemos que la variedad neutral del registro culto es una realidad en Venezuela, que existe en términos generales un alzamiento y una diptongación de vocales altas, golpeando por golpeando. Esta es precisamente estamos hablando de la lengua caraqueña, ¿no? Que en términos generales se utiliza como el dialecto estándar. Entonces, en términos generales, hablamos de la lengua caraqueña. Entonces, la lengua caraqueña tiene estas características y es la que yo utilizo. Entonces, ustedes pueden, cuando yo hablo, pueden escuchar la aspiración de mis S, la edición de las R, la de intervocálica. Yo no hago, por supuesto, cambio amor por amor, pero sí que mi variedad, digamos, es esta, ¿no? Esta realidad, estas características que estoy escribiendo forman parte de mi propia habla, ¿no? La posteriorización de las consonantes oclusivas en posiciones final de palabras, para decir el refresco, Pepsi, decimos Pepsi con C o con K. En el caso de los Andes, utilizan la producción bilabial, o hay una cosa que llaman la aspiración de la F con sonido de J. Entonces, bueno, todas estas cosas las vemos acá, ¿no? Aspiración de la S en posición inicial, la elisión de la R al final de la sílaba, la elisión de la D intervocálica, la velarización de las nasales. Básicamente, estas son las características generales del español venezolano. Cuando vemos cada uno de los subgrupos, de los subdialectos, organizados más o menos siguiendo el orden de identificación de variedades que había confirmado la profesora Malaver junto con la profesora Castro en el año 2016, que publican en el 2016, vemos que el español maracucho, por llamarlo coloquialmente, es el español que se habla en el Zulia, también se le conoce como zuliano o maravino. Una característica interesante es que este es el único español que está asociado a un territorio específico. El resto de los españoles, como pueden ver en el cuadro, están asociados a uno, a dos o más territorios, estados. La cordillera de los Andes está compuesta por el estado Mérida, el estado Táchira, el estado Trujillo y el estado Barinas. Entonces, claro, el gocho, el español gocho, el español andino, que se le llama también tachirense o merideño, está relacionado con varios estados, ¿no? Sin embargo, en el zuliano, en el maracucho, se centra únicamente, se manifiesta únicamente en el Zulia. La característica principal de esta variedad del español, de esta subvariedad del español, es la presencia del vos, el uso del vos. Sin embargo, el vos tiene una característica particular porque no se utiliza como utiliza el vos argentino pronominalmente, sino que el voceo, la conjugación se utiliza vos en singular para referirse a ti, a tú, como un pronombre de segunda persona en singular, pero la conjugación la utiliza en plural. Entonces, se ven casos como vos bailáis en vez de vos bailás, que es como utiliza el argentino el vos. Entonces, hay una diferencia importante, ¿no? Porque es una forma diferente de utilizar el vos. Y bueno, esta es la característica, yo diría la característica principal del punto de vista fonético. Del punto de vista léxico, bueno, una de las razones que quise centrarme en esta es que desde el punto de vista léxico es bastante vulgar, ¿no? La diferenciación entre el léxico de un país,
de una zona dialectal venezolana y otra, muchas veces se diferencia por el vocabulario y por las palabras que utilizamos en la cotidianidad. Y en la cotidianidad el uso, que no es culto, es por lo general vulgar. Entonces, se refiere a cosas sexuales, a cosas escatológicas que al final yo creo que lo dejaría un poco de anécdota, ¿no? O mayor interesados en una segunda oportunidad podemos hablar más al respecto, pero en términos generales yo diría que la característica principal del maracucho es el uso del vos. Ese voz particular que utiliza una declinación en plural en vez de en singular como la argentina. Y la otra característica también, un rasgo particular, es el volumen con el que habla. Al ser una cultura caribeña centrada, ubicada en el mar Caribe y en torno a un lago muy importante para Venezuela, el lago de Maracaibo, en el noroccidente del país, el volumen que utilizan al hablar es muy alto. Entonces, se caracterizan los maracuchos a donde van por su volumen, gritan, se escuchan a lo lejos. Entonces, es una característica importante. Después, el gocho, al contrario del maracucho, tiende a ser una persona más discreta, más silenciosa y su variedad es también conocida como andina o tachirense. Se habla en la cordillera andina, en los estados de Mérida, Táchira y Trujillo. Está presente el usted, no con características de ustedeo, pero sí que usted como, sí, bueno, yo creo que es casi un ustedeo, sí. En el sentido de que se ve el trato del tú casi queda relegado al usted, del ámbito afectivo cercano, a pesar de que a nosotros nos enseñan que el usted es una forma, un pronombre de, de segunda persona singular para el caso formal que tiene conjugación de tercera. Sin embargo, en el uso sociolingüístico de este caso de los Andes, es de acercamiento, ¿no? Entonces, usted es exactamente sustituible por tú. Otra característica importante que tienen los andinos es la aspiración de la F. Entonces, muy profundo, es fuerte, el juego, para referirse al fuego. La F la aspiran, la suenan como X de garganta, de glotal, y la pronunciación tiende a ser los dos labios unidos, ¿no? Profundo, utilizas ambos labios para pronunciar. La tercera variedad del dialecto, los subdialectos venezolanos más distinguida es el oriental, y en este caso predomina en términos generales la zona de Margarita y la zona de Cumaná, por ser zona, bueno, como les decía, históricamente donde llegó Cristóbal Colón fue a esa zona, es donde está Trinidad y Tobago por un lado, y después está una península que llaman Península de Paria, que es donde llegó Cristóbal Colón, un pueblo mínimo que se llama Macuro. A partir de ahí se ha ido desarrollando una población que después fue muy importante al momento de la época colonial, porque era el punto más cercano antes de irse el barco América, ¿no? Entonces, ahí llegaba mucha información y después, cuando Trinidad y Tobago está controlada por los ingleses, la información que se obtiene de las publicaciones en inglés, de las publicaciones inglesas y que están relacionadas con los movimientos independentistas es muy importante también. El contrabando, todas estas cosas, ¿no? Si nosotros vemos el mapa un poquito más a la derecha, vemos la desembocadura del río Orinoco y después vemos tres países pequeñitos que son tres imperios grandísimos, que son Inglaterra, Holanda y Francia en las Guyanas. Guyana holandesa, Guyana francesa, Guyana inglesa. Esta es una realidad que de la población de América, Sudamérica, y que, bueno, desde la época histórica, de la época colonial está presente allí. Lo cierto es que la característica dialectológica de estas variedades, eh, la característica fonética, los rasgos fonéticos de estas variedades, es la transliteración de la L por la R. Entonces, este fenómeno es lo que llaman uno rotación o rotacismo, y es utilizar hermal
Hermar o Ersol o Ersor. Realmente, claro, insisto, esto está relacionado con registros populares y registros vulgares, no con registros cultos, pero sí que son realidades comunes. Característicamente, a diferencia del resto de Venezuela, el fefeo con C, donde la casa, mi casa es bonita, mi casa, hay un cambio del fonema S, se sustituye por Z, entonces, o por C. Este fenómeno en la lingüística española y en España es considerado como un vulgarismo. Sin embargo, el ceseo con S todavía no, o mejor dicho, ya no. Eh, la realidad del español en general es que somos ceseantes. Lo que es raro es que los españoles centropeninsulares distingan. Esa perspectiva hay que cambiar un poco, ¿no? Y eso es un poco lo que está presentando grandes conflictos para poder establecer en base a qué me comparo. ¿Cuál es la diferencia que yo tengo para compararme? No quiero entrar en activismo político, pero son cosas que surgen con esto, ¿no? Otra característica del oriental es los hipocorísticos, que son aquellas palabritas que utilizamos para hacer más cortas, sobre todo los vocativos, ¿no? Los nombres que llamamos en función vocativa. Entonces, cuando tú llamas a, no sé, a Alberto, por ejemplo, se me ocurre que Alberto seguramente en un contexto familiar puede ser llamado Beto, sin ningún conflicto. Entonces, claro, este hipocorístico, Chuo, para llamar a los Jesús, o a los Chucho, o Fran, para los Francisco, Chico, qué sé yo, Chema, Semi, para los José Miguel. Estos son realidades orientales que están presentes en el habla oriental y cuya característica principal también está en la velocidad con que habla. Así como el maracucho habla muy alto, muy fuerte, el oriental habla muy rápido. Es bastante complejo para un estudiante extranjero escuchar y a cualquier persona, una persona que no haya estado familiarizada con la variedad, es complejo entender esto. Después en el caraqueño, la variedad central, lo que llamamos el dialecto estándar, este se habla en la zona de Caracas, en el estado Miranda, el estado Vargas, el estado Aragua y el estado de Carabobo, aunque en algunos es parte del estado Aragua y en unas partes del estado Miranda y en unas partes del estado Carabobo converge también el llanero y comparte también la versión de la variedad llanera, pero por lo general, como les decía antes, tiene una influencia amplia de los léxicos de los otros dialectos, tiene una característica importante en cuanto a la supresión de la D intervocálica, sobre todo en el uso de los participios, como en el resto del mundo hispanohablante. Ayer he comido, bueno, he ido no, pero he comido he comido en vez de he comido, he dormido en vez de he dormido, ¿no? Entonces, esta D intervocal, que está una D entre dos vocales, en el caso de un participio pasado, eso es una realidad amplia en todo el estándar hispanohablante. Y otra característica también es la aspiración de la S por el sonido de la J. La característica, diría yo, del caraqueño es que prolonga un poco las vocales. No tanto como el peruano, pero sí que las prolonga, ¿no? Hay una prolongación y hay un adorno al hablar. Entonces, claro, esta variable caraqueña se caracteriza, es reconocida por las otras variedades por estas características, por la forma de hablar, no solamente por el léxico, sino por lo que tú escuchas, ¿no? Muy bien. Después, las últimas tres variedades, no voy a entrar en tanto detalle con las tres variedades, ustedes lo tienen allí. Tenemos el llanero, el guaro y el guayanés. Son variedades también muy importantes, pero que comparten junto con el resto de las variedades características como las que les he comentado antes, de la valorización de las nasales, la
la sustitución de la S, la J por la S en el final de palabra, la transliteración de la R y la L y la R, o sea, el andacismo, el rotacismo, etcétera, ¿no? Vale, más o menos la diferencia entre los dialectos venezolanos está basada en estas características. Una de las, para centrarme un poco en cuál es el estándar del español venezolano, utilizando los rasgos del supradialecto caraqueño, voy a un poco a darle las características de este estándar, que es el que se relaciona con el prestigio, en el habla prestigiosa, el registro culto venezolano, aquel registro, este registro que al parecer es neutral o bastante neutral y bueno, tiene características fónicas, características gramaticales y características léxicas que pueden verse en esta misma, en esta presentación de la página número 10. En esa página número 10 vemos que en cuanto a lo fónico, en términos generales, el caraqueño y el venezolano en general tiene una cierta tendencia al alargamiento vocal. Tiene también una tendencia a la nasalización de las vocales en contexto con nasal fatal, con nasal final. Por ejemplo, en el caso de San Juan, en el caso del pan, es común escuchar San Juan, pan. La característica del ceseo, como les decía, es una realidad absolutamente transversal en todo el mundo hispano. Quienes no cesean, los únicos que no cesean, yo diría que son los centros peninsulares, el español castellano. De resto, el español andaluz, el español canario, que son las 3 variedades de España y las 5 variedades americanas, dentro de esa concepción Moreno Fernández y la tradición en general, son cesiantes, ¿no? Entonces, bueno, otra característica fónica del español caraqueño, del supradialecto de prestigio, es la aspiración de la X para decir caja, ¿sabe? Para decir otra cosa también está la tendencia a la aspiración y el debilitamiento de la pérdida de consonantes en posición final, como le había dicho, en palabras como hasta, mesas, verdad, comer. Entonces, muchas veces se pierden algunas consonantes, hablamos del consonantismo débil y consonantismo fuerte. Está relacionado con esto. Y también está la tendencia de la viralización de la nasal final. El pan, pa. A veces, bueno, yo lo estoy haciendo distinto. El pan, cuando se viraliza, claro, hay una pronunciación nula ahí que queda como en style, que no, al final pareciera que dijeran pa, simplemente, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, en cuanto a lo fonético, las características principales del habla caraqueña son esas. En cuanto a lo gramatical, los autores coinciden en decir que el sistema de tuteo, el tratamiento con ustedes de la segunda persona en plural, para diferenciarlo según mi interpretación del español. Sin embargo, yo diría que en mi experiencia personal, el uso del tú y el uso de ustedes se hace discriminatoriamente y con mucha conciencia. A mí no se me ocurriría nunca en la vida dirigirme a un policía o a un profesor y la primera vez que le hable de tú. Eso implica un acto pragmático y un acto de confianza desafortunado y respetuoso. Sin embargo, la literatura, por ejemplo, en general, habla de que el venezolano habla con tutea, y yo diría que no. O sea, yo diría que quien tutea es el español. Sin embargo, bueno, como le estoy aquí presentando una información eh, general y son trabajos que esta parte precisamente fue obtenida del Centro Virtual del Cervantes. Entonces, bueno,
La otra tendencia del orden en cuanto a la morfología es que presenta un orden de sujeto, verbo y objeto con anteposición del sujeto en interrogativas y ante infinitivos. ¿Qué tú quieres? ¿Dónde tú vives? Sonreía el tú, decirme eso. Es cierto, también es cierto, pero también quiero comentar que estos resultados son bastante discutibles. Yo no tengo datos, lamentablemente, para poder contrastar. Estamos en la próxima diapositiva, Alberto. Ok. Eso. Sí, sí, en esa. Superdialecto. Yo no tengo datos para contrastar estos resultados, pero sí que es importante que se entienda que eh, es complejo, implica un trabajo muy grande poder recolectar toda la información empírica para poder llegar a posiciones definitivas que describan cuál es la realidad de un dialecto en específico. Entonces, por eso muchas veces uno entra en generalizaciones, en situaciones que no expresan realmente tu realidad. Yo no puedo decir que en Venezuela no decimos dónde tú vives. No, sí lo decimos, pero no es tan regla, ¿entiendes? O tan tendencia como está expresado eh, dentro de la percepción tradicionalmente española, de España, me refiero. Lo que sí es verdad es que en el caso del uso del que como pronombre, sí que hay una ausencia de preposición y hace que este fenómeno transforme al hablante en queísta. Es cuando, claro, me di cuenta que no tenía amigos. Normalmente en un español correcto deberías utilizar, o gramaticalmente correcto. Es una gran discusión. Deberíamos hablar, me di cuenta de que no tenía amigos. ¿Por qué? Porque ¿de qué te diste cuenta? Tú no dices ¿qué te diste cuenta? Tú te dices, preguntas ¿de qué te diste cuenta? Entonces me di cuenta de que no tenía amigos. Sin embargo, bueno, esto es inclusive un proceso evolutivo del mismo español, del mismo desarrollo de la lengua que va creando unos usos y haciendo que otros desaparezcan, y esto hace bueno, que se presenten estas cosas, ¿no? Otro rasgo importante es, en general, en toda América, los posesivos, ¿no? De alguna manera se existe una posposición, una posición del posesivo posterior, ¿no? El alma de nosotros, el juego de el niño nuestro, realmente son valores que son absolutamente funciones pragmáticas, que tienen que ver más que con un dialecto, con una función de énfasis que hacemos al momento de comunicar. Lo que llaman también el ser focalizador, ¿no? Esto es un fenómeno, el último aquí de la parte gramatical, sí que es importante mencionar porque en Venezuela se escucha muchísimo. Yo vivo en Caracas. Se dedicaron fue a trabajar. Entonces, ese verbo ser que está presente allí tiene un uso de focalizar, de enfatizar, de hacer un foco en esta realidad que estoy expresando a partir de ese momento que voy a hablar. Yo vivo en Caracas, pero cuando digo estoy dándole mayor énfasis al lugar, expreso esa idea. Tú lo que quieres es ir a la fiesta. Entonces, esa realidad tiene caracteres esencialmente pragmáticos, junto con ellos tienen una necesidad de establecer una gramática dialectal, que es el gran conflicto que tenemos los investigadores en el campo de dialectología. Después, en el punto, en el plano léxico, rápidamente, el rasgo del español venezolano o del supradialecto caraqueño en general, utiliza formas compartidas con el Caribe colombiano,
eh, para llamar a los niños pelados, los niños pequeños, niños. También utilizamos nosotros en Venezuela la palabra carajito, la palabra corotos, que está relacionado más bien es con una cosa anecdótica y un venezolanismo, en tanto el presidente de finales del siglo XIX y comienzos del XX, Antonio Guzmán Blanco, estaba casado con una señora francesa de apellido Corot, y la señora parece que era una mujer muy quisquillosa, muy tiquismiqui, y cuando hacían mudanza había que cuidar sus asuntos con mucho cuidado. Entonces, el venezolano común llamó los corotos las cosas que se relacionaban a la señora Corot, que era la esposa del presidente, la primera dama. Entonces, los corotos tienen hoy en día un significado de los trastes, ¿no? Los asuntos, cualquier objeto personal que uno tiene en su casa son corotos. En la cocina tengo que lavar los corotos, me refiero a las ollas, a los platos, a los cubiertos. Y después está, claro, venezolanismo como ñongo, para expresar a una persona que es un poco insegura, afincar, cuando nos referimos a apoyar, me voy a afincar aquí, me voy a apoyar acá. Cuando utilizamos el término de caletre para hablar de carretilla, faculto para expresar expreso, pliripiristrín. Esto, como les digo yo, es la perspectiva española. Así es como el español nos identifica en el habla venezolana, el habla del superdialecto caraqueño. Esta es la forma en que desde España conciben cuál es la realidad del español venezolano. En la próxima diapositiva, y ya una de las últimas, vemos que la gramática dialectal es el gran punto que debemos avanzar. La anterior, Alberto, la anterior a esa, la gramática dialectal. No influencia sobre el castellano, sino gramática exactamente, esa misma. En esta diapositiva, una de las cuestiones que tenemos que ir trabajando es que evidentemente cuando tenemos que caracterizar y representar un conjunto de rasgos, lo que uno primero identifica es el sonido, y realmente existe una realidad que se escucha, que también, que no es únicamente fónica. Y por eso se habla de la gramática dialectal, porque cuando uno habla, ¿qué es lo que hace que yo cuando escucho a otra persona identifico que es de un lugar o del otro? Entonces, por lo general es el tono de habla, los rasgos suprasegmentales. Bien, pero características que están vinculadas con la gramática, que no son únicamente fónicas, y que es un poco lo que la profesora Irania Maraver ha venido trabajando hoy en día ya desde la diáspora, porque ya no está en Venezuela, la profesora ahora está creo que en Granada. Entonces, ella continúa haciendo trabajo en este campo y se ha ido especializando y ha hecho un trabajo muy interesante sobre la sufijación diminutiva. Esto tiene que ver con los diminutivos adverbiales. ¿A qué se refiere esto? Que por lo general un venezolano, una de las grandes características del venezolano, se piensa en Venezuela, independientemente de su edad, de la instrucción, de la procedencia, es que utiliza los diminutivos para expresar cualquier cosa. Entonces, un venezolano que habla utiliza diminutivos para expresar tamaño, tiempo, distancia física, contenidos, continente, materia, sentimientos, procesos mentales, físicos, naturales e incluso los estados emocionales. Entonces, claro, como todo se puede expresar con diminutivo, de esta forma, pragmáticamente se carga de subjetividad, y con esta estrategia se intensifica o se atenúa lo que se quiere decir para lograr o respeto o ironía. Entonces es muy importante el estudio de los diminutivos venezolanos, porque no, a diferencia de la tendencia general de utilizar diminutivo para sustantivos, existe un uso adverbial e incluso un uso como marcador discursivo. Entonces, cuando vemos, por ejemplo,
expresiones como no me hagas una escenita, que podría ser una madre diciéndole a un niño en el medio de un lugar público, o una novia a un novio celoso, le dice no me hagas una escenita. Evidentemente la escena, en este caso, escena es un sustantivo, el uso no es adverbial. Sin embargo, en el próximo ejemplo, de veras, de veritas, evidentemente es un uso adverbial. Del mismo modo en que es uso adverbial cuando hablamos de suavecito, despacito, acabadita. Bien, entonces, el diminutivo está presente en el habla del venezolano con carrito, cosita, arbolito, agüita. Constantemente se escucha el venezolano. Una de las características, por eso digo yo que en la gramática dialectal no es únicamente lo fónico que tú escuchas, digamos, la forma en que habla, la pronunciación, sino también palabras que son estrictamente venezolanistas, entre comillas, porque México también las utiliza, Argentina, pero sí que existe una importancia destacada en el uso de estos adverbios. Inclusive cuando hablamos de gerundio, en verbo. ¿Qué estás haciendo? Aquí trabajandito, comiendito, descansandito, estoy abriendito la tienda, cerrandito, ese muchacho es feíto, ese hombre es rojito, refiriéndose a lo político, ¿no? Entonces, todas estas realidades muestran que en el español venezolano, de acuerdo al estudio que ha hecho esta profesora Iraña Malaver, en un corpus lingüístico, identifican tres diminutivos eh, que destacan por la cantidad de uso, por su uso. Se están utilizando muchísimo el diminutivo ahorita, el diminutivo igualito y clarito. Entonces, esto es muy importante porque podría estar dándose un incremento o podría interpretarse que el incremento de ese uso, de acuerdo a los resultados que publica la profesora, podría presentar una polisemia, una múltiple interpretación que complicaría la significación y obligando a que el contexto sea el que fije el valor del significado. Cuando utilizamos, por ejemplo, ahorita, existen diferentes valores o diferentes interpretaciones de la ahorita. Sin embargo, en Venezuela el ahorita es un presente amplio. Puede ser en este instante, puede ser dentro de un tiempo indefinido, pero próximamente, y no existe realmente una significación para decirte qué significa ahorita. ¿Qué quiso decir cuando estoy abajo? Ahorita voy. Entonces, ¿ahorita cuándo? Inmediatamente, ahorita cuando te cepilles, ahorita después que te peines, ahorita, y es mentira y nunca va a bajar. Entonces, esta realidad hace que los especialistas se pregunten qué está pasando con este fenómeno, si hay esa imprecisión y esa ambigüedad impide una ubicación temporal, podría estar creándose no sé, una nueva colocación, un nuevo significado. Entonces, bueno, están atendiendo esto es por esto, ¿no? También como de la misma forma que ahorita, el diminutivo clarito, confusión adjetival, en el sentido de claro, claro como el sol, el día está claro, el día está clarito, el adjetivo quiere decir que está despejado, que está libre de nubes, que está muy bien, pero también con función adverbial en el clarito, cuando utilizamos la palabra, la expresión lo veo clarito, lo escucho clarito. Las muchachas de Letonia hablan clarito porque hablan perfecto. Entonces, claro, todos estos resultados se obtienen a partir de un estudio de 272 entrevistas que hace esta profesora, en donde identifica que predominantemente se tiende a utilizar clarito en masculino. Y eso le hace a ella preguntarse por qué. Y entonces, cuando busca los resultados en el corpus, contrasta el uso adverbial, es una de las razones por las cuales
se utiliza el masculino genérico, pues, y no el femenino. Tú no puedes decir lo veo clarita, o en este caso la veo clarita, pero no sigue siendo una irregularidad o una gramaticalidad. Y después, por último, el último diminutivo que resalta es el de igualito, que además de tener un uso de adjetivo y de adverbio, también es un marcador discursivo. Por ejemplo, cuando yo te digo igualito te llamo, estoy realmente diciendo de todos modos te llamo. Entonces, claro, ese uso de marcador discursivo en forma masculina que tiende a utilizarse con mayor frecuencia, sí que está dando una tendencia interesante al momento de, de analizar la lengua en Venezuela. Ya por último, para terminar, aquí les comparto una diapositiva donde muestro las próximas diapositivas. Alberto, por favor. ¿Esta? No la veo. La que se refiere a Influencia sobre el castellano de Venezuela. Influencia, exactamente. Ahí vemos el diferente léxico que aporta las diferentes influencias que tiene el español venezolano. Entonces, desde la perspectiva indígena, las lenguas autóctonas, el vocablo más importante en Venezuela es la arepa, que realmente viene de la erepa, que es una voz cumanagota, para referirse a una torta de maíz, que es la típica tradicional de la comida venezolana, la uyama, que es una voz arahuaco para definir la calabaza, el budare, que es una voz caribe para expresar una plataforma de metal negro fuerte que se pone sobre la candela para cocinar a la plancha, eso es un budare, el casabe, que es una torta de yuca, muy característico, de yuca amarga, además venenosa, la maca, que es una voz taína, el chinchorro, que también es como una maca, pero un poco la textura cambia. El chinchorro es una textura abierta y la maca es una textura, un tejido más cerrado. El ocumo, que es un tubérculo, como la yuca, como la papa. El onoto, que es una florcita, una semilla que pinta mucho color amarillo y que se utiliza para la alimentación. La totuma, que se refiere a una fruta que cuando la cortamos se seca y se utiliza para crear un vaso, para crear un plato, para crear una mosca aquí que me tiene loco. Vale. Entonces, así como hay lenguas indígenas que intervienen en el español venezolano, también están voces africanas como la palabra bemba, la palabra cambur, que el profesor Monsoy asocia Lisandro Alvarado asocia con lenguas guanches de Canarias y que se refiere a la banana, el cambur, la caraota, que es el frijol negro, chévere, que es una voz africana en Nigeria y que probablemente la palabra más famosa del español venezolano, que se refiere a bien, perfecto, excelente, muy bien. Y después tenemos la influencia del italiano, del francés, del inglés. Entonces, bueno, ahí vemos el diferente léxico que cada uno de las culturas más o menos se ha podido identificar que aporta al español. Ya no sé si tenemos los últimos minutos. ¿Cuánto tiempo tenemos, Alberto? 4 minutos nos quedan. Claro, bueno, entonces Aquí está. quisiera ver un poco en el inglés, pues ya que el inglés, la influencia del inglés es muy importante en el español venezolano, a diferencia del español peninsular. Entonces la lengua inglesa la inglesa de Inglaterra, digamos, el tape para a la cinta adhesiva, la palabra chamo, que también es muy característica del venezolano, que viene de la palabra chom, el chivo, como decir la persona más de mayor autoridad, del jefe y del chief, el short, que es lo que yo utilizo para ponerme para ir a la playa, o un pantalón corto, fino, que es un adjetivo de positivo, que es una copia del fine, la franela también, que es un tipo de prenda de vestir, la t-shirt, la franela, la guaya, que tiene que ver con una cuerda de metal muy fuerte, los macundales, que son realmente
una influencia comercial que tiene que ver con una marca de machetes, que es Mac and Dale. Y entonces cuando el campesino agarra sus macundales y se va, significa que el campesino agarra su machete y se va. Entonces, claro, hoy en día la palabra macundales tiene relación con mis pertenencias. Pues agarra tus macundales y te vas, le dice la mujer al hombre, ¿no? Y así como esta, bueno, también vemos la influencia del inglés estadounidense, palabras como el blue jean, que es la prenda tradicional de Levi's, la cachifa, que se refiere a la jefa de cocina, la persona que trabaja de empleada en una casa, la expresión echar un camarón, que significa come around, que es una anécdota que cuentan el venezolano cuando estaba en los campos petroleros, era supervisado por un extranjero estadounidense y él venía siempre, I come around, ya vengo, decía el señor, ya vengo, I come around, decía el ingeniero, y después el trabajador veía al ingeniero durmiendo. Entonces asociaba el ya vengo con la siesta, y el camarón es una siesta, echar un camarón es una siesta en Venezuela. La cotufa, que es el popcorn, freezer, que es el lugar donde metemos en la nevera para congelar el gasoil, el guachimán, que es la persona que cuida, eso es también muy mexicano. Y después, bueno, ahí vemos otra influencia comercial, influencia popular, donde hay palabras también relacionadas con Venezuela. Por último, no quisiera terminar sin mostrarle en la próxima diapositiva algo importantísimo que es venezolano, que es Andrés Bello. No quise incluir nada de lo que decía Andrés Bello en este campo porque Andrés Bello es un mundo por sí mismo. Entonces, aquí lo que coloco es, a modo de información para ustedes, darle la información de que en 1847 en Venezuela, en Chile se publica una gramática, un venezolano publica una gramática en Chile, en donde él propone una nomenclatura particular para los nombres de los tiempos verbales. Entonces, ahí coloco un gráfico donde tú ves la nomenclatura de Andrés Bello en contraste con la nomenclatura de la RAE del 31 y del 73. La próxima gramática es del 2008-2009. Entonces podemos conseguir más o menos cómo ha ido evolucionando el nombre que le damos a los tiempos verbales, gracias a la gramática española de la RAE o la gramática de Andrés Bello. Dentro de esto hay una concepción interesantísima que yo les recomiendo que podamos ver en algún momento. A lo mejor el profesor Alberto puede comentarles algo en otro futuro o yo mismo en otro momento, pero bueno. Y para terminar, también les coloqué aquí una lista de bibliografía donde se pueden ver algunas fuentes que yo utilicé para preparar esta clase, pero sobre todo para darle información a ustedes que tengan. ¿Puedes mostrar la otra diapositiva? Y ya terminamos, Alberto. La bibliografía, ahí vemos entonces en la bibliografía. Sí, es la que estoy mostrando, la Ah, biografía. no la veo yo igual. No, cuando empezaste a hablar yo lo cambié. Entonces, bueno, ahí se ve la bibliografía y ya eso es básicamente mi presentación. Espero de verdad que puedan más o menos utilizar esto como una introducción al estudio del español en Venezuela. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Y entonces, a ver, voy a detener la grabación.